buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y esto es Bonita Radio. Y es que Palo es noticia a las 5 de la tarde de hoy jueves, 14 de mayo del 2020. Conmigo, como casi todos los jueves, y yo espero que sean todos los jueves de aquí en adelante, el colega periodista Manuel Ernesto Rivera. Y vamos a romper inmediatamente, ya mismo, cuando yo les diga algo bien importante que tengo que decirles. Compartan, 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 para que este live se haga súper viral. Y hoy, con el colega Manuel Ernesto Rivera, vamos a hablar sobre el editorial que acaba de lanzar el periódico El Nuevo Día en contra de la aprobación del Código Civil. Es súper importante plantear desde el análisis periodístico qué significa eso para el país en este momento, sobre todo para la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Vamos a hablar de la conferencia de prensa de la gobernadora, que parecía más una conferencia de prensa de campaña, prometiéndote las neveras y las estufas, pero aquí prometen millones de dólares, pero no pueden decir por dónde va el COVID. Vamos a hablar también de esos remanentes que nos quedaron de la semana, sobre todo lo que significa que la gobernadora le haya devuelto hoy al Senado de Puerto Rico el proyecto de la reforma electoral. Está todo el mundo por ahí, listo para el análisis, dice Egui Aguiar, Ileana Fernández, como siempre, la diáspora está por ahí, Nanisma, Milagros Ortiz, está mi amiga Mariema John Park, saludos Mariema, Carmen Dávila Salgado, Maritza González, como siempre, Ceiba, Madeline Rivera Ramos, llegó, Marilia Gutiérrez, Chicago está en la casa, Maribel Matei, las trapos de lengua están activas, de country para el mundo. Bonita People, Carmen Mercado está por ahí. Carmen se pasa dándome asignaciones. Carmen, estoy en esa asignación y creo que ya sé de qué se trata. Y también está, obviamente, Rafael Cartagena, que nos sigue siempre, últimamente desde Texas, Mireya Pereira, Mari Miró, cerca en el país y siempre unida a Bonita Radio. Está todo el mundo llegando a la casa. Wanda Conde, saludos Carmen Enit, saludos Wanda. Josian Ortiz, Nueva York también está por ahí. Irisita Delgado, tú estabas perdida. Pensé que vendrías más tarde porque estarías depositando todo lo que la Wanda te ha dejado. Mucho juicio, Irisita, no me pegues pellones. A mí Wanda no me ha dado el reintegro del año pasado, me va a dar algo más Hacienda. Carmen Mercado dice, estoy pensando en ocupar el lugar de Blasco porque esa ropa de la gobernadora con esos zapatos, qué mala eres. Bueno, Maribel también está por ahí. La conferencia se contradicen, hablan de millones. Vamos a eso, pero vamos a lo más importante, por lo menos de los últimos minutos. El colega Manuel Ernesto Rivera y yo creo que estamos de acuerdo que quizás la noticia más importante de la última media hora en Puerto Rico, en términos de algo urgente para el país, que es el asunto de la aprobación del Código Civil. El periódico El Nuevo Día acaba de emitir un editorial que dice: el código no se puede aprobar entre cuatro paredes. Esto es la familia Ferré, esto es un grupo que ha sido siempre favorecido del Partido Nuevo Progresista, pero que tengo que decir que en materia de la discusión social, El Nuevo Día también asume este tipo de posiciones. Por eso es que quiero compartirlo, el análisis con Manuel. El proceso atropellado mediante el cual la Asamblea Legislativa ha aprobado su versión del Código Civil en medio de una seria emergencia salubrista de proporciones nunca antes vistas y que requiere total aislamiento de la sociedad civil para proteger su vida, muestra el nivel de desconexión de los senadores y representantes de mayoría con el sufrimiento y las necesidades inmediatas de la gente. En principio, creo que esa manifestación definitivamente se distancia totalmente de la mayoría legislativa. No olvidemos, y hay que contextualizar, de que la familia Ferré ha tenido serias diferencias con el presidente del Senado, pero en su manejo ideológico del asunto mantiene figuras como la de Jennifer González, a las que le da buenos números y parecería que en su cobertura, en términos del posicionamiento, pues siempre la mantiene distanciada. El problema es que con este editorial se moja todo el mundo, hasta Pierluisi, porque usted ha escuchado algo que haya dicho
Jennifer González sobre el asunto. ¿Qué ha dicho Pedro Pierluisi, íntimo amigo de mi amigo Manuel Ernesto Rivera? Cuénteme, Manuel Ernesto. Pues mira, Carmen, sí, coincido contigo en que el editorial está bien redactado, sobre todo porque toma en cuenta que en este momento incluso no se puede hacer protestas por la orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez y que el pueblo no ha tenido la oportunidad de expresarse en contra del Código Civil, que es la pieza legislativa más importante porque son un montón de libros que rigen la vida desde que se nace hasta que se muere. Incluye herencias, incluye los procesos de las relaciones contractuales entre las personas, todo lo que tenga que ver con las relaciones civiles están en esos libros que contiene el código, que no se limita al libro de familia. Exacto. Y el Nuevo Día en su editorial le pide a Wanda Vázquez un alto a este secuestro de uno de los documentos más importantes que rigen la vida de todos nosotros. A eso era lo que me estaba refiriendo. Por lo tanto, es deber de la mandataria impartir pausa y transparencia al trámite sobre el Código Civil. Le está pidiendo a la gobernadora que no lo apruebe. Tenemos que recordar, hoy precisamente la Cámara de Representantes concurrió con la versión del Senado, así que, y estamos un tanto ajenos porque el entirillado y el proyecto como tal, que contiene más de 600 y pico de páginas, se publicó precisamente hoy. Así que la gente está a ciegas, incluso representantes de la minoría como Denis Márquez, como Manuel Natal, denunciaron que no ha habido tiempo para ellos leerse lo que aprobó el Senado el lunes, porque lo pusieron en el sistema como tal en el día de hoy, no lo pusieron el mismo lunes cuando se aprobó. Exacto. Así que hoy la Cámara concurre con esas enmiendas sin que ellos mismos hayan tenido la oportunidad de leer a conciencia un documento que va a regir la vida de todos los puertorriqueños, las relaciones contractuales desde que nacemos hasta que morimos, las herencias, las sucesiones, etcétera. Así que me parece que sí, que la gobernadora Wanda Vázquez, que de hecho en la conferencia de prensa dijo que iba a mirarlo cuidadosamente y que no iba a permitir que se violentara ningún derecho adquirido de ninguna persona, pues ya veremos, el tiempo dirá. Pero me parece que es oportuno el editorial del Nuevo Día, y si la gobernadora, como hemos visto, responde precisamente a presiones de la prensa, pues a lo mejor este editorial del Nuevo Día, si no es que se convence por las peticiones que le han hecho las organizaciones de mujeres, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, pues que la presión pública del Nuevo Día entonces la coloque en un punto donde diga, bueno, pues tengo que hacer o actuar igual que como actué con el Código Electoral, que lo devolví a la Asamblea Legislativa para que lo reconsideraran y corrigieran lo que entendemos son unos errores para no tener que estar multiplicando casos en los tribunales, porque sabemos que este código como está se presta para que inmediatamente los mismos, el Arroyo versus Rosselló, que fue el caso que atendió la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo en el Tribunal Federal de Puerto Rico, vayan al tribunal y digan, mire, el Código Civil dice, me prohíbe una cosa, dice que siga el proceso administrativo, y es incongruente lo que dice en el mismo articulado sobre el cambio de género en un certificado de nacimiento. Lo que pasa es que yo aquí voy a utilizar una línea que está tirando Cintia Rosario. Saludos, Cintia. Tremendo palo a Wanda Vázquez de parte del Nuevo Día. Estoy de acuerdo contigo, pero yo quisiera contextualizar algo. No olvidemos
que aquí hay una guerra entre los bandistas y los pierluisistas, y dónde está la mayor parte de los fundamentalistas religiosos que operan en la legislatura de Puerto Rico bajo precisamente la Comisión de Reforma del Código que dirige María Milagros Charbonnier. Y Tata Charbonnier es una enemiga política en este momento de la gobernadora, y quien más duro le ha tirado en las vistas públicas a la gobernadora en relación a las preguntas que hace con los testigos. No podemos separar eso porque no sabremos nunca cómo está operando eso en un momento en que la gobernadora necesita para una campaña política posiblemente más del Nuevo Día que de la misma propia Tata Charbonnier. Y estas cosas, gente, se dan a este nivel. No sabemos si Wanda Vázquez prefiere que el Nuevo Día se posicione en contra de la aprobación de ese código, que sea desde ahí, para Wanda Vázquez salir a establecer no hay ningún problema, el país no lo quiere. Fíjense que ese editorial es tan fuerte como decir no lo firme. Yo no creo que haya nada de tiempo diferente con relación a la reforma del código electoral. Nada de tiempo para discutir 589 páginas, sobre todo que le van a la médula de muchos derechos adquiridos, no solamente con relación al libro de familia, con relación a otros libros que definitivamente tienen que ver con la manera en que nos relacionamos con la empresa privada, las propiedades públicas, etcétera. O sea que yo creo que esto es un palito embarrado por las dos puntas para todas las partes. ¿De qué manera la gobernadora va a salir de esto? Esa foto a mí me encanta porque esa es la foto donde Tomás Rivera Chats le está diciendo a la gobernadora: mucho ojo con lo que vas a hacer. Pues yo no sé, y aquí vamos a pasar entonces al otro código, lo que va a hacer Tomás Rivera Chats, porque él dijo hoy, que me llama la atención, que todavía los periódicos en papel salen con una historia, pero ya cuando salen en papel esa historia cambió, y hoy los periódicos en papel tienen la historia de que Tomás Rivera Chats dice, bueno, está bien, yo creo que se debe aprobar como están, pero también doy espacio para que hayan enmiendas. Y ya esta mañana esa historia era vieja, porque la gobernadora se lo devolvió y le dijo, no, me preocupan las cosas que la gente está diciendo con el asunto del internet. Pero con relación a eso, Manuel, yo tendría que decir que el problema del código no es solamente el voto por internet. El problema del código son por lo menos 10 asuntos críticos, entre ellos el asunto del internet, que le va a dar traste con el proyecto del escrutinio que se probó en las pasadas elecciones. O sea, esto es gasta para ver yo cómo puedo llegar a obtener más votos. No sé lo que tú piensas, Manuel. Pues mira, sí, rapidito te corrijo una sola cosa. Ajá. 589 páginas era el chat por el que Ricardo Rosselló tuvo que renunciar. Y creo que sepas que el Código Civil tiene 589 páginas. Tiene más. Tiene 589, te lo aseguro, porque anoche, tú sabes, yo no duermo, acuérdate, que ese es el problema que yo tengo. Pero vamos, olvídate, las que sean. Mira, otra cosa rapidito antes de entrar al código electoral es que Pedro Pierluisi dijo que sí, que favorece el código civil, aunque señaló que él, en caso de que llegara a la gobernación en propiedad, porque sabemos que inconstitucionalmente la ocupó por unos días, pues estaría enmendándolo. O sea, es como... Esta pieza legislativa no es del todo correcta o no es la que quisiera, pero pues vamos a aprobarla como está y después la enmendamos. A mí me preocupa mucho eso porque ciertamente Pedro Pierluisi no es una figura que esté ni a favor del derecho de las mujeres al aborto, porque no lo está, ni que esté a favor del matrimonio igualitario, porque no lo está. Lo que pasa es que los acepta porque son órdenes y jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y él, como estadista, pues no tiene otro remedio que, mira, hacer buche y lengüita, ya ustedes saben dónde.
Claro. Pero no es porque él sea partidario y sea solidario y sea empático ni con los homosexuales, ni con el derecho al aborto de las mujeres, ni con ninguna causa justa. Él sí está alineado con los poderes empresariales, con favorecer el libre mercado, la libre competencia, etcétera, como neoliberal que es, y sus posturas son bien conservadoras, no son tampoco de un demócrata. Dicho eso, entro al código. Esta mañana en mi programa yo tuve al comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, y él me decía que este proyecto no es enmendable, punto, la reforma electoral como está, porque incluso permite, más allá del voto por internet, que sería bastante cuestionable si la Comisión Estatal de Elecciones tiene la capacidad de que se lleve a cabo una votación por internet que sea clara y que no se preste a manipulaciones. Permite, por ejemplo, que Juan del Pueblo que vive en Oklahoma, pues diga que es puertorriqueño y vote. Pero ¿cómo la Comisión Estatal de Elecciones va a corroborar que ese Juan del Pueblo que vive en Oklahoma sea de verdad puertorriqueño y no sea un mexicano? La Comisión Estatal de Elecciones no tiene los mecanismos para poder corroborar esto, por lo tanto se presta a fraude y se presta a que haya votos ilegales. Así que me parece que nuevamente tienen ahí un tremendo tostón, porque no se limita al aspecto que la gobernadora le pidió a Tomás Rivera Schatz que corrigieran, que es meramente el voto por internet. El voto por internet. Comentaba un montón de otras instancias que no son enmendables, como bien dice el comisionado electoral del PIB. Eso, el asunto de Pierluisi es el muñeco de los 7 fondillos, como dirían en country, que no lo dicen así en country, pero no voy a decir cómo lo dicen en country. Eso es, pues si yo gano, no lo enmiendo y ahora necesito el voto de los fundamentalistas. Es que realmente es algo que uno no lo puede creer, pero así es que funcionan. No solamente en años de elecciones, los hemos visto a través del tiempo. Yo creo que el asunto del Código Civil le va a salir caro, entre otras cosas, a Wanda Vázquez y al Partido Nuevo Progresista. No hay manera de que se monten en el voto multitudinario de los fundamentalistas religiosos, porque yo también insisto que ese voto en estas elecciones y en otras elecciones no va a ser tan multitudinario como ellos creen. Una de las falacias más grandes es creer que el país está lleno de eso. Parecería que la gente vota un 90% fundamentalista religioso y otro 10%. Eso no es cierto. Y yo les aseguro que aquí ese grupo del fundamentalismo religioso, aunque sí definitivamente ha crecido, no es tan grande como lo quieren hacer ver. Por eso lo que pasa es que como llegan al discurso cristiano, en este caso, desde el fundamentalismo, llegan con ese mismo discurso demagógico y de propaganda. Y es la ley del látigo, el miedo. Yo creo que aquí a la gente se le está quitando bastante el miedo. Después de María, después de los terremotos y ahora con la pandemia, ¿qué más nos va a dar miedo? Colectivamente. Más el meteorito, más la basura china que cayó. Exacto, más que te prometen que puedes llenar tu solicitud de desempleo, pero no te llega el dinero. O sea, ¿qué más? ¿De verdad que nos van a meter miedo? No, que le dé gracias a Dios que hay una pandemia y no podemos salir a la calle. Pierluisi es un velagüira profesional, dice Carlos Morales. De acuerdo. Oiga, súper de acuerdo. Y se me olvida que yo tengo una foto que yo quiero compartir con ustedes, pero además que tú la veas, si no la has visto, Manuel, porque la verdad es que las cosas que pasan en el PNP no pasan, pero al interior, ¿verdad? Porque no estoy hablando de algo. Señor director, se la voy a enviar. Yo sé que hoy me estoy portando muy mal, pero
Mira, Carmen, otra cosa que acaba de surgir, sí, es que Alexandra Lúgaro, la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, ha convocado al candidato independiente Eliezer Molina, al presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, y al presidente del PIB, Juan Dalmau, para reunirse, para hacer un frente común en contra del Código Electoral. Okay. Así que me parece que obviamente este asunto del Código Civil y del Código Electoral se van a mezclar y va a hacer va a crearle problemas y dificultades a Wanda Vázquez, claro, que va a tener que decidir a lo mejor, o incluso, y esperemos que no, sentarse a negociar tal vez con Tomás Rivera Chatz y decir, bueno, pues veto el Código Civil, pero entonces apruebo la reforma electoral, y cualquiera de los dos escenarios son pésimos para el país. Uno es pésimo para la democracia y facilitaría un intento de robo por parte del Partido Nuevo Progresista de las elecciones, y el otro es una desgracia para la vida completa del pueblo puertorriqueño. Así es. Y Marilia Gutiérrez ella dice que va a regalar mucho dinero para que la gente deje de hablar de los códigos. Así de infantiles piensan que somos. Sí, somos más y no tenemos miedo, gobernadora. Qué pena que todavía no podamos ir presenciales a las conferencias de prensa. Pero bueno, vamos a pasar precisamente al tema de la conferencia de prensa. Como dice Marilia, fue una conferencia de prensa que se rió como en 6 o 7 ocasiones, pero muerta la risa, como si pudiéramos reírnos de lo que está pasando el país, ¿verdad? Pero la gobernadora, entre el nerviosismo que le causa la risa y también el que ella pensó que llevando allí a los dueños de hospitales, en el caso de 3, en el caso de la Asociación de Hospitales, el licenciado Pla, y a los jefes de agencia que repiten y repiten y repiten, unos y otros, gracias a la gobernadora, me parece que todo el mundo se dio cuenta, incluida una pregunta de un colega periodista, que la gobernadora está haciendo campaña con los 2.2 billones de dólares que le llegan del gobierno federal. Esa repartición que la gobernadora dice que está haciendo a beneficio del país y a beneficio del pueblo, que le va a dar $1,000 a los cuentaporpistas, que va a inyectar la economía de los hospitales, que va a darle 150 millones, por lo menos separados, para el Departamento de Salud, para, entre otras cosas, comprar pruebas. La gobernadora piensa que el anuncio le va a caer bien a la gente, y tengo que decir que además de la pregunta del compañero Carlos Weber, se repetía la pregunta de casi todos los colegas: gobernadora, eso no es lo que la gente piensa allá afuera. Olvídese de los periodistas, olvídese de los políticos. Eso no es lo que la gente dice allá afuera, eso no es lo que la gente dice en las redes sociales, no es lo que dice en Twitter, en Facebook. Pero si era injuria sobre ofensa, la gobernadora se atrevió a decir en esa conferencia de prensa, cuando la colega Celia de Foro Noticioso le cuestiona precisamente si no fue Celia, perdón, fue la compañera Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero, que en otras partes del mundo ha ocurrido que reabren la economía y se dan cuenta de que tienen que recoger los caballos otra vez porque han habido más focos de infección. La gobernadora ahí dijo con la boca de comer que es que el pueblo de Puerto Rico es responsable. Eso no es problema del gobierno. El gobierno no puede ser responsable, o sea, que no es que el gobierno tenga un plan y sea responsable de hacer una reapertura ordenada para que precisamente no pase lo que está pasando o ha podido pasar en otros países. Países que tienen plan con relación a las pruebas, países que tienen plan con relación al aislamiento desde el Estado. Olvídense de los municipios. Ahora sabemos que los municipios y las demás instituciones
incluso las sin fines de lucro y otras privadas están haciendo lo que el gobierno no hace con relación a la mitigación, al rastreo comunitario y a las pruebas. Pero la gobernadora nos dice que a pesar de que ella no tiene nada de eso, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tú me dirás, Manuel. Pues mira, me parece que todo lo que anunció la gobernadora ciertamente era un evento de candidatura. Todas las personas allí agradeciéndole por los anuncios que está haciendo. Lo cierto es que ella misma tiene, ante los cuestionamientos válidos de los colegas periodistas, que reconocer que las ayudas todavía no acaban de llegar a la gente. Hay personas quejándose incluso de que los $500 iniciales para los cuentapropistas no los han recibido. Anuncia esta partida ahora adicional de $1,000, pero no sabemos de qué partida va a salir. No sabemos si la Junta de Supervisión Fiscal se lo aprobó, porque la Junta le ha dicho, o por lo menos ha sido lo que han hecho público, es que gaste primero los $787 millones que ya se le aprobaron y que todavía no ha terminado de repartir. Y luego hablamos de una segunda ayuda económica de mitigación, porque la gobernadora parecería pensar, claro, ella vive en Fortaleza, enajenada de lo que sufre el pueblo, pero $500 no te dan ni tan siquiera para pagar la luz, que no ha bajado. El precio del petróleo es cuando más bajo está y la tarifa de la luz sigue en aumento. Así que yo no entiendo en qué mundo paralelo vive la gobernadora pensando que $500 le va a dar a un ciudadano para poder vivir. Lo otro es que las ayudas de desempleo tampoco han llegado. Los $1,200 tampoco han llegado, porque le han llegado solamente parcial a las personas que llenaron la planilla del 2019. Los que llenaron la planilla del 2018 todavía no han visto los $1,200. Y el link o el enlace que va a publicar el Departamento de Hacienda para que estas personas del 2018 accedan es mañana a las 4 de la tarde. O sea que cuando lo llenen, igual no van a recibir ningún tipo de dinero hasta el lunes. Así que sigue prometiendo ayudas. Y por otro lado, tienes a la comisionada residente todos los días compareciendo a los medios de comunicación diciendo, mire, usted tiene 2.2 billones allí, ¿cuándo los va a repartir? No los acaba de repartir. Todos los días como cantaletas repitiendo eso. Y obviamente Jennifer González está con Pedro Pierluisi. Ella tiene que hacer algo. Pues salió hoy, después de 12 o 13 días en cautiverio, sin darle cara a la prensa, a prometer más ayuda, cuando la realidad es que las ayudas que prometió en abril todavía no han llegado. Y entonces lo otro es que el plan que ella anuncia, y esto sí que yo me quedé boquiabierto cuando lo oí: prueba, rastreo, aislamiento, tratamiento de pacientes sospechosos del COVID-19, reactivar la economía, proteger los empleos y mantener la continuidad de las operaciones del gobierno. Es que identificar a la gente contagiada con las pruebas, el rastreo y el aislamiento de las personas que han tenido contacto con los contagiados, eso se debió haber hecho desde el día 1. El día 1. O sea que si eso lo vamos a empezar a hacer a partir del anuncio que ella acaba de hacer, o sea, a partir de hoy, pues mira, vamos a cerrar el país y pues vamos a mantenernos todos en nuestros hogares, porque lo cierto es que si hoy día se anunciaron que había 2,427 personas contagiadas, eso multiplíquelo por 10, son más de 20,000, y eso sin contar el 80% de asintomáticos, pues todo el mundo está enfermo en el país. Y deberíamos, en lugar de estar pensando en abrir Plaza Las Américas, pues deberíamos estar pensando en volver a cerrar, porque si ahora es que van a hacer lo que debieron haber estado haciendo desde el día 1, pues ciertamente estamos bien mal parados.
y nuestras vidas corren peligro con este mal manejo de esta emergencia. Bueno, realmente la gobernadora no solamente volvió, o sea, dijo por primera vez lo que había que hacer desde el día 1, porque sabemos todos los tropiezos que ha tenido la gobernadora en estos 60 días. Mire, yo no creo que hay una sola conferencia de prensa en que la gobernadora haya podido lucir más o menos bien con relación a los planes y al trabajo que se supone que haga el gobierno con relación a esta pandemia. Pero es peor. Hoy hace esos anuncios y el secretario del Departamento de Salud no quiso, cuando ella terminó de hacer los anuncios, venir al podio a añadir nada, que es el secretario en este momento el que debe estar a cargo de todos los asuntos de salud pública. Cuando el colega Carlos Weber le dice literalmente, gobernadora, usted se da cuenta, y quiero casi citarlo, usted se está dando cuenta de que están hablando de dinero cuando estamos en medio de una pandemia. Se puso bien nerviosa. La gobernadora no resiste una crítica ni respetuosamente establecida. No resiste. Trató de seguir en el discurso de que ella sabe que ha habido problemas. Y ahí vuelve y repite, lo más terrible, que los problemas que ha habido en el sistema del Departamento de Hacienda y los problemas que ha habido en el sistema del Departamento del Trabajo han ocurrido en todo Estados Unidos. Y que hay una empresa, que ya no va a decir el nombre, que también tuvo problemas y se le cayó el sistema. Estuvo a punto de decir que es el Banco Popular, porque de hecho el Banco Popular ha tenido problemas con su sistema. O sea, realmente es esta incapacidad de asumir la responsabilidad de quien la tiene el gobierno. Que el país sabe también que el gobierno tiene una crisis, perfecto. El problema es que si le hubieran dicho la verdad desde el día 1 al país, el país cogía el teléfono y llamaba a sus alcaldes o llegaba donde el alcalde. Los alcaldes después de 15, 20, 25 días se dieron cuenta que si no lo hacían ellos, no lo va a hacer nadie por ellos. Y ellos también están enredados en que la gente les va a echar la culpa por lo que está pasando. Es de la única manera en que aquí se ha movido esto. Y les guste o no, es el municipio de Villalba el que ahora tiene en la boca todo el tiempo el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, como el modelo a seguir. Cuando los periodistas empezaron a hacer preguntas, obviamente llamaron al secretario de Salud. Y el secretario de Salud tuvo que admitir que ahora tienen un modelo a seguir porque Villalba, un municipio de 60,000 habitantes, lo definió. ¿Por qué no llegaron a eso desde el día 1? Si son los municipios los que tienen la capacidad, conocen a su gente, ahora tienen la capacidad de contratar infectólogos, epidemiólogos para manejar el asunto del rastreo comunitario y hacer lo que David Capó no ha podido hacer. Yo quisiera que me dijeran de dónde sacaron a David Capó, porque era lo más grande que venía de la empresa privada. Oiga, cada vez que dicen es lo más grande y viene de la empresa privada, pregunte por qué lo sacaron de la empresa privada. Porque yo no creo que aquí nadie venga al gobierno de Puerto Rico porque yo tengo este servicio por el país. En este momento, en medio de una pandemia, venir de una empresa privada que a saber cuánto se estaba ganando. No, ni por más que Rosselló le ofrezca el montón de chavos. ¿Qué más es la conferencia de prensa? Otra cosa que me hizo reír por no llorar, sí, fue que la gobernadora trató de hacer hincapié en que no va a permitir que con estas ayudas que llegan del gobierno federal haya fraude. Sin embargo, en menos de 16 horas, en su cara, empleadas que están adscritas a la fortaleza autorizaron la compra de las pruebas, del 1,000,000 de pruebas COVID y desembolsaron en menos nada, en 16 horas, $19 millones. Me parece que es motivo de risa que se atreva a decir que no van a permitir el fraude electoral cuando en sus narices le estaban robando o le iban a robar $38 millones. Mira, ese asunto de cero tolerancia, pero es peor, Manuel, para mí.
porque es así que casi la cogí, bueno, la cogí definitivamente. Dice, con este dinero yo voy a permitir cero tolerancia. Esa era la próxima pregunta. Entonces, con el otro dinero no iba a permitir, no tenía problema de que hubiera corrupción. Sí, es como el dinero federal, ni se les ocurra robar del dinero federal. Del otro dinerito, pues entonces sí pueden mojar. Lo que pasa es que la gobernadora, y ella es abogada, como lo dijo hoy en 2 ocasiones, es abogada y fue secretaria de Justicia, tiene que saber que las jurisdicciones de las diferentes instituciones investigativas en Puerto Rico, definitivamente hay unas que son con dinero público, dinero del Estado, y otras con dinero federal. Ella está metiendo el cuco, y Omar Marrero ni les cuento, el jefe de AFAF, también el cuco. Por ahí vienen los federales del asunto federal. Pero si ellos los dos saben que las administraciones del Partido Nuevo Progresista, donde se han vindicado, donde se han ido a establecer las mayores conductas de corrupción, ha sido con el dinero federal. Además, la gobernadora sabe que puede ser dinero del gobierno de Puerto Rico, pero como por ejemplo en la transacción de 38 millones había una intervención con el comercio interestatal, gobernadora, la jurisdicción federal está vigente en ese caso. Así que yo no cantaría tantas victorias, pero sobre todo, ¿qué mal le queda establecer que con este dinero no va a permitir o va a permitir cero tolerancia? Yo no entendí mucho la manera en que se expresó en ese momento. Yo no sé lo que te pareció a ti, Manuel, pero a mí me pareció patético. Patético cómo separaron esos oficiales de los hospitales a casi arrodillarse delante de la gobernadora. Parecería que antes de la conferencia de prensa le dijeron todos tienen que ir para allá al frente a decir gracias, gobernadora, porque nos va a inyectar 150 millones. Sí, fue patético, sobre todo porque esa inyección incluye o debe incluir algún dinero que en efecto el mismo gobierno le debe a los hospitales. Así que me parece que los hospitales también están pasando por un mal momento y hay gente que ha criticado el rescate a los hospitales, que son empresas privadas que se supone que se hubiesen preparado para esta epidemia, que sabemos que en algún momento iba a llegar a Puerto Rico, pese a aquel nefasto exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, que decía que eso no llegaba aquí porque no había vuelos directos de China a San Juan. Pero los hospitales, caramba, debían saber, aquí han llegado otros virus de otras partes del mundo. Y aquí, por ejemplo, llegó el virus del VIH. Así que, y que es una enfermedad que todavía es incurable. Y el Departamento de Salud, bajo el mandato de Rodríguez Mercado y de la entonces epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, fueron un fiasco y permitieron que al día de hoy estemos donde estamos porque no actuaron diligentemente para atender la epidemia que se nos venía encima. Y un poco el secretario de Salud, Lorenzo González, cuando llegó, tuvo que empezar de cero a hacer lo que sus antecesores no hicieron. Claro. Y obviamente, y eso hay que reconocerlo, que Lorenzo González haya tenido sus aciertos y sus desaciertos, como ahora mismo en el día de ayer decir que nunca tuvimos un pico, pues entonces a mí me preocupa porque en algún momento vamos a tener un pico. Claro. Y si no lo hemos tenido hasta este momento, pues cuando abran Plaza Las Américas lo vamos a tener. Así que yo creo que el gobierno y el secretario de Salud y la misma gobernadora Wanda Vázquez y el Task Force Económico y el Task Force de Salud deben manejar el mismo discurso porque estamos proyectando que no hay ningún tipo de riesgo de si usted se tira a la calle y lo que vamos a provocar es
tremendo salpafuera y posiblemente un contagio masivo que entonces los hospitales no puedan manejar. A este momento lo pueden manejar porque hay un 38% de ocupación hospitalaria. Sí. Pero si se contagian miles y miles y miles y miles y miles de personas a la vez con síntomas del COVID, entonces yo te hago un cuento a ti de cómo esto se va a poner bien difícil. Mira, Manuel, con relación al asunto de los hospitales, y voy a aprovechar también un comentario de Carmen Mercado, es que hay un problema, los planes no pagan. Hoy en esa conferencia de prensa, una persona que no es periodista, pero que lo dejan entrar como periodista de esas conferencias, le hizo una pregunta a la gobernadora con relación al modelo Arbona, que ustedes saben que lo hemos discutido en múltiples ocasiones, incluso con el secretario de Salud, que ha admitido, Lorenzo González, que eso fue un error. Le hizo la pregunta directa: gobernadora, destruyeron el sistema de hospitales públicos, ahora tenemos 52 privados. La gobernadora le contestó que ya no podía especular. A ese nivel estamos en este país con la gobernación. ¿Por qué? Porque el que destruyó el sistema Arbona fue Pedro Rosselló González, el padre de Ricardo Rosselló Nevares, que era el jefe político de la gobernadora hasta los otros días. Eso es deshonestidad intelectual. Su mismo secretario lo reconoce. ¿Por qué el gobierno tiene hoy que rescatar a los hospitales? Porque si no los rescata, entonces no son 5,000 personas muertas. Entonces son muchas más personas muertas, porque los dueños de los hospitales no van a mantener los hospitales abiertos porque ellos están perdiendo dinero. Es a ese nivel. Entonces aquí yo creo que también hay que entrar en una discusión. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la clase médica mañana o los administradores de esos hospitales? ¿Van a seguir pidiéndole inyección económica al gobierno? ¿O se van a poner para su número y van a llegar a acuerdos con el gobierno? No necesariamente podemos volver al modelo Arbona, pero van a ser un modelo que beneficia al país más allá de sus bolsillos. Porque eso está planteado aquí, incluidas los planes médicos. O sea, aquí no es cuestión de que, no, solamente un lado. No, vamos a hablar también de la responsabilidad que tienen los administradores de hospitales, los dueños de hospitales, que ahora el modelo neoliberal y el modelo de privatización se acabó y les explotó en la cara, a pesar de que los pidieron a gritos porque compraron las instituciones hospitalarias a precio de pescado abombado. Entonces, esa yo creo que es una apuesta que también el país se tiene que plantear. Hay que cuestionárselo a la gobernadora, aunque ella dice que no quiere especular. Precisamente no quiere especular porque habla de su partido político, habla de sus jefes políticos, los que la pusieron como secretaria del Departamento de Justicia, como procuradora de las mujeres, y ahí estamos. Bueno, y habla también como candidata, que si, claro, si en este momento ella le dice al pueblo que va a hacer algún tipo de cambio a la reforma de salud, pues olvídate de los peces de colores, entonces sí que no sale electa. Porque en este momento la gente lo más que necesita, los que tienen sus planes privados, pues su plan médico, y los que tienen el plan de salud del gobierno, pues tenerlo para una emergencia y en caso de que tengas que caer en los hospitales. Yo entrevisté en mi programa de radio a Víctor Ramos, al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que también hizo una fuerte crítica contra las aseguradoras, porque las aseguradoras al día de hoy todavía tienen deudas con los proveedores de servicios de salud. Claro. Y eso a esa gente, a las aseguradoras, hay que meterle mano y el gobierno no los toca. Entonces, pero ahí tú tienes un Víctor Ramos que ha sido un politiquero en el pasado y que estuvo en favor de Ricardo Rosselló Nevares, anteriormente de Pedro Rosselló y de Luis Fortuño, y participó muchas veces de todo lo que estamos criticando. Entonces ahora realmente quieren ser salvadores. No me venga con eso, no me venga con ese cuento. Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que cuando el bolsillo de él también se ve afectado,
Entonces dice, caramba, claro, pues déjame recoger un poco de vela porque lo que hice en el pasado, pues ahora me está afectando. Hay algo de verdad bueno, si me afecta a mí, pues entonces yo salgo a criticar. Pero la realidad es que sí, no deja de ser un hecho el que las aseguradoras se aprovechan de los médicos y de cómo está estructurado el sistema de capitation, la forma de pago, y se quedan con el dinero. Le niegan servicios a los pacientes, le niegan hospitalizaciones a los pacientes y encima no le pagan a los médicos adecuadamente, ni tampoco en el momento en que necesitan recibir ese pago. Así que yo creo que otra cosa que el gobierno y el secretario de Salud, Lorenzo González, deben mirar es precisamente que ya hay números alarmantes de personas que están incluso muriendo en sus casas porque por temor a contagiarse con el coronavirus no están yendo a los hospitales ni están dándole seguimiento a los tratamientos que requieren sus condiciones de salud, como son los pacientes de cáncer, como son los pacientes de diálisis, etcétera. Y entonces ahora ha habido como un despertar incluso por parte de los mismos administradores de los hospitales de que esto está pasando y entonces están diciendo, mire, no descuide su tratamiento, porque tenemos que recordar que en marzo el mensaje diario era no vaya a los hospitales, no vaya a las salas de emergencia, quédese en su casa, llame por teléfono a su médico, precisamente para evitar que los hospitales se llenaran de personas y de pacientes y que entonces no dieran abasto si había un boom o una explosión de casos de coronavirus. Así que ahora hay que recoger vela y decirle a los pacientes, mire, si usted tiene una condición médica de salud que pueda comprometer su vida, usted tiene que moverse al hospital, tiene que acudir a la sala de emergencia y estamos preparados. Así que me imagino que también el anuncio que hace la candidata y gobernadora Wanda Vázquez en el día de hoy de ese rescate a los hospitales es precisamente por esto que está pasando y que ya los salubristas y los médicos se están dando cuenta que hay personas que se están perjudicando porque no están recibiendo los tratamientos rutinarios que requieren. Así que eso también hay que mirarlo, también hay que verlo y hay que estar pendiente porque entonces va a morir gente, no por coronavirus, sino por otras condiciones, claro, que tienen las personas y que los afectan en su salud. Mira, a mí hay dos asuntos. Nanisma preguntó si el dinero, el rescate que se le va a dar a los hospitales tiene alguna restricción. Omar Marrero dijo, como en 4 ocasiones, que el Tesoro Federal había enviado ese dinero sin guías. Sí, es posible. En medio de una pandemia es posible. Ellos alegan que hicieron un plan contable. A eso es lo que hay que tenerle cuidado. Porque dejaron 485 millones de dólares en reserva. De los 2.2 dejaron 485 millones en reserva. Y definitivamente lo que hay es que estar ahora, si no dábamos abasto a los periodistas, vamos a dar menos. Porque de aquí a noviembre, esto se acaba el 31 de diciembre. Esto es como este cheque en blanco para la actual administración de gobierno, gane o no gane la primaria Wanda Vázquez Garcet. Usted puede estar seguro que los chavos se los van a gastar. Hay que estar súper pendiente al asunto de cómo los usan. Claro, el gobierno federal tiene fama de que te da esos montón de chavos y dentro de 5 años te audita, o en enero del año que viene te audita y están 2 años para determinar, antes de que se le venzan los 5 años de la conspiración, que cometieron delito con relación a ese uso. Eso es bien típico del gobierno federal. Así que tenemos que estar súper pendientes. Pero esta línea de Omar Marrero fue la más que me preocupó. Perdón, esta fue del secretario de Salud. Tenemos que hacer apropiación absoluta de los fondos para no perderlos. Eso es bien peligroso. En el gobierno de Puerto Rico, o hay gente que es
mediocre en el manejo de los fondos federales y devuelve dinero porque no lo saben administrar. O hay gente que sencillamente los gasta en lo que sea y después ustedes ven los almacenes y los suministros perdidos. Eso es a lo que hay que tenerle mucho cuidado también. Y en un gobierno que no sabe administrar una emergencia desde el 2017, después de 7 meses de llegar al poder, ¿qué podemos esperar? ¿Que ahora los administren bien? Lo más que tenemos que hacer es meternos en las páginas cada vez que podamos, investigar cómo van a dar esos contratos, porque aquí habrá gente, como me dijo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que va a pensarlo antes de hacer una orden de compra por todo lo que está en la palestra pública, pero hay gente que no lo va a hacer. Así que tenemos que estar súper pendientes. Y yo esperaría, Carmen, que esa asignación millonaria que se le hace a los hospitales redunden en que no van a seguir despidiendo empleados de hospitales y profesionales de la salud, porque tenemos que recordar que ya ha habido despidos por falta de ocupación en los hospitales. Claro. Y si ahora reciben una asignación de dinero, espero yo que sea para, en alguna medida, retener ese personal y no botarlo, porque es personal que se va a necesitar en caso de que haya una segunda ola de infecciones del coronavirus. Así que me parece que ese dinero debería ser utilizado para eso, para retener esos empleados públicos, porque precisamente, aunque no es santo de tu devoción, Víctor Ramos denunció que podría haber despidos de entre 8,000 y 15,000 profesionales de la salud de los hospitales precisamente por esa falta de ocupación. Así que esperemos que ese dinero se utilice para sufragar los salarios de esos empleados y que los hospitales no se queden desprovistos de estos profesionales de la salud y que haya una segunda ola de infecciones y no haya quien las atienda. Livia, pregunta si el dinero es para todos los hospitales. Se supone que para todo el que esté en el plan porque tienen necesidades. Se supone que es para todo. Hay 52 hospitales privados a ese nivel. Sí, pero ella lo aclaró que era para los hospitales públicos y privados. Públicos y privados, exacto. Así que hay que ver. Bueno, definitivamente si dejaran a los públicos fuera, entonces sí les digo yo que hay negligencia criminal, porque no es posible. ¿Cómo le van a dar todo el dinero a todo el que cumpla? Yo quiero... la internet está blinqueando un poquito, pero no, parece que estamos... déjame saber, yo creo que sí, que nos caímos. Señor director, ¿nos caímos? No, parece que... No sé. Bueno, vamos a ver. Estamos arriba. Perdón, pero es que acá me salió como que nos habíamos ido. Yo quiero tocar un tema que me parece también importante, que es el asunto de la campaña de publicidad que el Departamento de Salud tiene en sus páginas. Y le voy a pedir al señor director que nos ponga las imágenes. La campaña de publicidad coloca en una de las imágenes a una mujer negra con aparentemente los síntomas del COVID versus su marido blanco con su niño blanco. Y en otra imagen pone a la mujer negra de dependiente de una tienda y a la mujer blanca pagándole con una tarjeta de crédito. Yo no sé realmente cómo se construyó esta campaña, pero sí les puedo decir que la agencia de publicidad del Departamento de Salud es una agencia de publicidad que ha sonado anteriormente porque es un grupo que se llama The Ravis Group LLC. Su dueño, John Ravis Torres, donante del Partido Nuevo Progresista. Por lo menos en la comisión hay solamente un donativo del 2018 de $2,700.
Él dice que no tiene más socios. Es una agencia que se creó en el 2016, en mayo del 2016, y ya en enero del 2017 tenía contratos en su mayoría con el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, por 18 millones de dólares. Al día de hoy tiene un poquito más. 19, vamos a ver, exactamente 19.3 millones de dólares. ¿Racista? Sí, a mí me parece racista, porque no hay contexto para ubicar a esa mujer negra con relación al blanco que no sea de diferencia, no de diversidad, de diferencia con relación al otro, en términos estrictamente de clase. Y si no, vean las imágenes y opinen ustedes. Manuel, yo sé que tú pudiste hablar con algunas, sobre todo con el licenciado Osvaldo Burgos, que maneja casos de derechos humanos y es un activista. ¿Qué te compartió y qué compartes tú con relación a esta campaña? Pues mira, a mí me parece desacertada, me parece que sí que es racista, sobre todo incluso en la forma en que está diagramada, en que está diagramado ese dibujo. El hombre blanco con su mascarilla, cargando a su hijo en los hombros, también el niño con su mascarilla, y la mujer negra sin mascarilla estornudando, pero entonces sobre ella está el mensaje: protégete del coronavirus, evita a las personas contagiadas. Entonces, evita el contacto con las personas enfermas. Exacto. Con las personas enfermas. O sea, los negros son los que están enfermos. Los negros son los que no tienen higiene. Los negros son los que no usan mascarilla y no se protegen. Me parece un mensaje, pero, y todo esto va al subconsciente de la persona, me parece un mensaje nefasto. Y el licenciado Osvaldo Burgos exigió en mi programa que una disculpa pública por parte del Departamento de Salud, porque incluso fue más lejos al decir que el mensaje parece indicar los blancos tienen que protegerse de los negros. Exacto. Y eso es obviamente bien prejuicioso, y también abona a esta idea loca que tienen allá en Estados Unidos los supremacistas blancos. Así que me parece que sí, que el departamento ciertamente le debe una excusa al pueblo de Puerto Rico por una campaña que es completamente racista y por un mensaje inadecuado, porque el virus lo puede tener cualquiera, desde Wanda Vázquez, rubia, aunque sea pintada y oxigenada, hasta tú, que Dios te proteja también. O sea, lo puede tener cualquiera. Claro. No se trata de si es negro o es blanco. Lo que pasa es que en los dibujos hay un patrón, porque ponen esta mujer negra estornudando con el hombre blanco y el niño con mascarilla, pero también en el supermercado ponen a la cajera, a la dependiente es negra, y la cliente es blanca. Es blanca y le está pagando con una tarjeta azul, del mismo azul que está vestido el hombre en la otra imagen. O sea, por eso, entonces, si es que no se dieron cuenta, digamos, los creadores de la campaña, esto tuvo que haber ido en algún momento ante alguna persona, algún funcionario, si no fue Lorenzo González, algún funcionario del Departamento de Salud, que debió haber tenido 3 dedos de frente y decir: caramba, pero mira, esto está mal, esto no se debe pasar así, o vamos a cambiar los dibujos, o vamos a tratar de lucir más imparciales, ¿no? Pero se les nota la costura, y ciertamente es racismo, y es muy lamentable
que esto continúe pasando en Puerto Rico, y sabemos que la industria publicitaria en términos generales promueve estos estereotipos, pero basta ya. Es como dice Cintia, la agencia de publicidad me preocupa, pero ¿quién aprobó esa barbaridad? Esa es la visión de los negros como inferiores y causantes del problema. Y tengo que decir, y nosotros lo hemos discutido acá, los negros no se contagian porque son negros. Los negros se contagian porque en Estados Unidos, sobre todo, viven en unas condiciones bien discriminatorias en torno a su acceso a la salud, además del nivel de pobreza. Por eso es que tienen más problemas en este momento con relación al COVID. Pero esta imagen definitivamente está hecha por una persona con una visión bien blanca del mundo, bien blanca del mundo, discriminatoria, violatoria de los derechos humanos inclusive, pero es peor, como dice Cintia, alguien recibió ese arte y los aprobó. Yo quiero que ustedes sepan que esto está aprobado desde marzo, porque la campaña está corriendo desde marzo. Eso quiere decir que si no lo aprobó Rafael Rodríguez Mercado, lo aprobó Mabel Cabeza. A saber si llegó también donde la doctora Concepción Quiñones del Hongo. O como ese departamento funcionaba como con la gente, la gerencia intermedia entre Mabel Cabeza y los diferentes directores y subsecretarios y secretarios auxiliares, pues tengo que pensar que el mismo Eric Perjoni, que era el director de comunicaciones, de eso es lo que estamos hablando. En un momento en que el país está sumido en su peor crisis de salud pública, el Departamento de Salud le da con ser discriminatorio. Y quien me pidió, no sé quién fue quien me pidió la agencia de publicidad, si fue Irisita, Ravis Group LLC, y Ravis escrito R-A-B de vaca E-I-S, un apellido que yo nunca había visto. No había visto esos anuncios porque están en las redes. Recuerden que el gobierno le pagan 19 millones a una agencia, pero no tienen dinero para pautar. Esto es bien fuerte, porque como las agencias se acostumbraron, esas agencias que surgen así de la nada para ser los cuponeros del gobierno de Puerto Rico, porque estos sí son los cuponeros. Me creo el negocio en mayo del 2016 y en el 2017 ya tengo 17 millones de dólares con el gobierno entrante. Esos son los verdaderos mantenidos. Estos son los verdaderos mantenidos y cuponeros. Estamos hablando de una agencia que no tenía necesariamente la capacidad económica para entrar a contratar con el gobierno de Puerto Rico, porque yo no sé si todavía lo están haciendo, pero se supone que le pidan una fianza al gobierno, precisamente porque el gobierno no puede pagar por adelantado servicio. Y la agencia tiene que establecer que tiene la capacidad económica para subvencionar, en principio, la operación. Pues yo quiero que ustedes sepan que a esta no se sabe si se la pidieron. Y de hecho, Ravis no le contestó, John Ravis no le contestó al CPI cuando el CPI lo cuestionó en un momento dado. Lo más seguro se llama Pedro, el dueño de la agencia, no, se llama John J. Ravis Torre. Y como la madre puertorriqueña, como decía Juan Maldonado, con un nombre americano, pues las cosas se facilitan. Claro, por eso es que yo le digo al director David Esperón. Virgen Horta está por ahí, saludos, Virgen. Eso suena hebreo. Como les dije, R-A-B de vaca, E-I-S. Manuel, yo creo que lo único que nos queda, y yo quiero compartirlo con ustedes, porque hablando de cómo es que se concibe la ideología de la gente que nos gobierna, le voy a pedir al señor director que coloque la imagen del presidente Trump aparentemente una obra de arte. No sé qué tipo es porque solamente la vi en una fotografía. La imagen que está en la oficina de Jennifer González, que la vemos porque está en una reunión con Pedro Pierluisi, y allí está esa imagen que es una figura, como ustedes ven, del presidente Trump con unas gafas, cayéndose el pueblo de Puerto Rico, porque es el mapa, ¿verdad?, del país, y como un rescate de parte
del presidente. Esta es la imagen que tiene Jennifer González de lo que ha hecho el presidente Trump por Puerto Rico. Realmente, primero que no necesitamos que nos rescate de esa manera. No lo necesitamos. No necesitamos que sea racista, homofóbico, misógino, discriminatorio con relación a los puertorriqueños. Pero lo peor de todo es que haya gente como Jennifer González que participe y se haya comprado a saber a quién esta imagen que tiene en su oficina. Manuel. Pues mira, la imagen es tan grotesca como grotesco es el apoyo que Jennifer González le da al presidente Donald Trump. No hay más nada que decir. Grotesca la imagen, grotesco el apoyo de Jennifer González a este individuo. Y yo quería terminar con eso, aunque yo sé que es verdad, definitivamente para uno, a mí me da vergüenza ajena, a mí esas cosas me dan vergüenza ajena. El que no quiere a su país no se quiere. El que no quiere a su país no lo puede defender. Y cuando usted se atreve a tener una imagen como esa, de una persona que no solamente ha sido todas esas adjetivos que yo usé hace un momento, descripciones, homofóbico, misógino, xenófobo, incluido con los periodistas que cubren en Fortaleza. O sea, es una persona que de principio a fin, definitivamente, y usted lo pone a salvar al país en una imagen, usted no quiere a Puerto Rico. Manuel, gracias muchas veces por estar conmigo y poder batir entre tú y yo lo que está pasando en el país. Mira, rapidito. Está rebotando en la palma de la mano. Rapidito. Antes de cerrar, que estabas preguntando dónde estará David Capó. David Capó, el epidemiólogo, lo habían escondido cuando dijo que había un brote de dengue y supuestamente no lo había, pero el CDC tiene una alerta de un brote de dengue en Puerto Rico y está recomendando a los viajeros que visiten la isla que tengan cuidado cuando vienen a Puerto Rico y que tomen las medidas necesarias para no sufrir de picaduras de mosquitos. Así que esto puede explicar la ausencia de David Capó en los medios claro, noticiosos. Igual la virazón del secretario del Departamento de Salud, que antes era honesto y ahora está escondiéndose para no tener conflicto cuando le contesta a los periodistas y a las periodistas. Ese es el país que tenemos hoy, pero hay una buena noticia. No hay gobierno, pero hay país. Entre todas las personas que están en alguna posición de poder, que están sacando realmente de donde no tienen, porque quiero que sepan que uno puede tener diferencias con muchos alcaldes, pero los alcaldes tienen serios problemas económicos y alcaldesas en este momento y están haciendo de tripas corazones y están precisamente exigiéndole al Estado que de este dinero que se recibió les den a ellos para manejar lo que el Departamento de Salud de Puerto Rico no ha podido hacer. Esas son buenas noticias y yo creo que ahí es donde tenemos que estar enfocándonos, además de obviamente quedarnos en casa, protegernos, salir. Hay mucha gente que va a salir a trabajar en esta reapertura supuestamente escalonada. Exija la protección, por ahí está OSHA, también es importante que lo hagan. Yo sé que hay mucha gente que está hablando de que los comercios hay operativos de la policía. Yo estoy totalmente en contra de los operativos de la policía, pero si hay alguien que tiene que proteger a los trabajadores es el Departamento del Trabajo y a OSHA. Y OSHA, perdón, el Departamento de Salud Federal. Así que a esa gente, si usted no se siente protegido, no le dan equipos de protección, tiene que exigírselo a su patrono. Manuel, gracias una vez más. Nos vemos el jueves otra vez con Manuel. Éxito. Yo los dejo como siempre. Por ahí han estado los anuncios de la cooperativa de Vega Alta. Recuerde que la cooperativa de Vega Alta, sobre todo puertorriqueños y personas en la diáspora, es el sistema financiero de Puerto Rico, puertorriqueñista, que le ha servido bien al país. Vamos a apoyar a nuestras cooperativas, que nos puede donar a través de la ATH Móvil en negocios, Fundación Periodismo 21, bonitasradio.net todavía recibe algunos donativos, así que todavía pueden ir a esa plataforma y sobre todo comparta YouTube, iVoox, Spotify y iTunes. Nos vemos mañana a las 8, lo que queda de mí.
Gracias, Manuel. Nos vemos el jueves.